Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar del feminicidio. ¿El qué? El feminicidio. Feminicidio es un concepto propuesto desde el feminismo para señalar la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo. Ha sido acuñado por diferentes teóricas del feminismo, pero quien lo popularizó fue Marcela Lagarde, que lo define como la violencia estructural ejercida contra las mujeres y las niñas por razones de género, y que no incluye solo el asesinato de mujeres, sino que incluye toda la violencia previa que el sistema patriarcal ejerce contra las mujeres y las niñas, y toda la violencia estructural que se sigue dando cuando una mujer o una niña es asesinada, que tiene su materialización, por ejemplo, en la impunidad. A lo largo de toda la historia y en todos los contextos se ha ejercido y se ejerce una violencia específica contra las mujeres y las niñas. En algunos casos, en demasiados, culmina en el asesinato de estas mujeres y estas niñas. Pero el asesinato solo es una de las manifestaciones, la más brutal de esta violencia. A las mujeres y a las niñas se nos explota, se nos viola, se nos agrede y se nos asesina, en la mayoría de los casos, solo por el hecho de serlo. Y la idea de feminicidio lo que quiere es señalar que hay una violencia específica contra nosotras, que esa violencia es estructural y que tiene la intencionalidad de mantenernos explotadas, sometidas y obedientes. Etimológicamente se calca de términos como genocidio, que explican la violencia estructural que se traduce en asesinatos masivos de personas por pertenecer a determinado grupo étnico. Y se utiliza para insistir en la idea de que a nosotras nos matan porque somos mujeres, pero además que nos matan para que sigamos ejerciendo el papel que la sociedad patriarcal nos ha asignado como mujeres, obedecer, servir y ser explotadas, y que es una violencia política y también ejemplarizante. Es un término muchísimo más amplio que la idea de violencia de género, al menos tal y como se aplica en el Código Penal español, porque la Ley Integral de Violencia de Género solo considera víctimas de violencia de género a las mujeres que han sido agredidas o asesinadas por el hombre con el que mantenían una relación sentimental. Y esto tiene una carga moral y patriarcal muy grande, porque deja fuera a todas las mujeres que son asesinadas por el hombre con el que no tenían una relación sentimental. Mujeres asesinadas por desconocidos, mujeres asesinadas por hombres con los que tienen relaciones sexuales, trabajadoras sexuales asesinadas por sus clientes y muchos innumerables casos de mujeres asesinadas y agredidas en contextos fuera de la pareja heterosexual. Por eso es un término que reivindicamos desde el feminismo, porque feminicidio significa que nos matan porque somos mujeres, pero también que nos matan porque pueden, porque hay todo un sistema estructural que va desde una forma de pensar que considera que somos seres frágiles, que somos seres débiles y que somos seres explotables y que deberíamos ser sumisas y obedientes, que incluye la idea de que estamos al servicio de la satisfacción de las necesidades y los deseos masculinos, que considera que debemos obedecer a las necesidades del sistema, que necesita explotarnos para seguir funcionando, que da a entender que la violencia es una de las formas de conseguir que nosotras obedezcamos y que incluye además la impunidad de la que hemos sido testigos en cientos de casos en la que hay hombres que consideran que tenían derecho a agredirnos, a violarnos o a matarnos. Las sociedades tienen las violencias que toleran y en la sociedad en la que vivimos hoy la violencia contra las mujeres es insoportable, pero el sistema en el que vivimos la está tolerando. Por eso es urgente que empecemos a hablar de feminicidio y que empecemos a contabilizar las mujeres y las niñas asesinadas, explotadas y violentadas por esta cultura patriarcal y misógina en la que nos movemos. Pero a ver, ¿y entonces todas las mujeres asesinadas son un feminicidio? ¿Todas? Pues no todas, pero casi todas. Se considera feminicidio la violencia patriarcal ejercida contra las mujeres, es decir, la violencia que ejercen los hombres o el sistema patriarcal contra las personas marcadas como mujeres o niñas. Entonces, es feminicidio cuando es un acto de poder, cuando quien ejerce la violencia está en la posición de privilegio y cuando quien la sufre está en una posición de dominación por ser marcada como mujer o como niña. Así que ya es hora de empezar a hablar en serio de feminicidio, de empezar a contabilizar en serio cuántas son las víctimas reales de la violencia patriarcal y de desarrollar las herramientas para hacer justicia al respecto. A ver, pero que la violencia no tiene género. Claro que la violencia tiene género, imbécil. La violencia es una herramienta para perpetuar, legitimar y garantizar sistemas de dominación. En el sistema patriarcal en el que vivimos, en el que más de 1000 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas hombres en una sola década, la violencia tiene género y tiene una intención que no va a funcionar. Hoy os dejamos con una frase de Miquela Murguía. La palabra feminicidio no indica el género de la muerta,
sino el motivo por el que la han asesinado. Una mujer muerta durante un atraco no es un feminicidio. Son feminicidios las mujeres asesinadas porque rechazaban comportarse según las expectativas de los hombres. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.